Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. Hoy veremos la tercera parte del libro Cuando el cuerpo dice no, del Dr. Gabor Mate, una conexión entre la enfermedad y el estrés. Este será dirigido por la laica Marta Miranda y el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros. Buenas noches para todos. Mi nombre soy el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros, asuncionista, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes hoy a un tema complementario de formación a nuestro curso bíblico. Todos estamos acá reunidos porque hoy vamos a ver la tercera parte del libro Cuando el cuerpo dice que no, una conexión entre la enfermedad y el estrés. No es un misterio para cada uno de nosotros que estamos viviendo una época, una de las épocas más difíciles de todos los años. Yo pienso que este año pasado, 2 años, todo ha sido muy terrible con este del COVID-19, con el coronavirus, con la situación que estamos viviendo, las enfermedades. Parece que en nuestro mundo reinara la muerte, la destrucción, el mal. ¿Eso qué significa? Que nosotros que nos estamos formando como discípulos de la palabra, tenemos que prepararnos, porque no es sencillamente con rezar un Padre Nuestro, un Dios te salve. Las oraciones ayudan, obviamente, y el poder de Dios, pero se requiere un poco más conocimiento. Entonces yo me siento muy contento que llevamos como la mitad del libro y hoy, pues, nuestra compañera Marta, ella ha venido preparándose muy bien para dar este tema, con mucho amor, con mucha dedicación. Hoy, el momento de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Al inicio vamos a hacer la oración normalmente. Vamos a ver un video de la hermana Grenda sobre sanar las heridas. Es muy bonito, lo vamos a ver para entrar dentro de este ambiente. Luego, nuestra compañera Marta Miranda nos explicará unos capítulos del libro, digamos como 4 o 5 capítulos. Terminada su explicación, vamos a pequeños grupos para compartir lo que hemos aprendido. Ya les haré una pregunta y luego volvemos con ella a las siguientes otros 5 capítulos. Lo quisimos hacer así porque queremos terminar pronto el libro, porque hay otro libro también que nos espera. Entonces, por eso hoy vamos a ver como dos partes. Por eso vamos a aprovechar muy bien el tiempo. Ustedes lo van a disfrutar y van a aprender mucho, porque esto lo tienen que saber para que ustedes ayuden a sus familiares, a sus amigos. Hay mucha gente que no sabe por qué está enferma, por qué le queda pocos meses de vida y hay que ir a su pasado, hay que ir a sus heridas. Entonces esto es muy importante para cada uno de ustedes. Entonces le doy la bienvenida. Vamos a iniciar con la oración. Le voy a pedir el favor a Cela que nos la dirija. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, antes que todo, buenas noches. Te pedimos que nos des tu sabiduría, que nos envíes tu espíritu para aprender de estas enfermedades, de cuando el cuerpo dice no, de sanar las heridas, que es muy importante ver desde dónde vienen, por qué las traemos y cómo podemos sanarlas, ¿no? Por medio de tu espíritu. Y pues como dice el hermano Hugo, pues sí, mucho conocimiento, pues ahora sí que tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos y cómo podemos hacerle para sanar, ¿verdad? Esta enfermedad tanto física, emocional, espiritual, que tanta falta nos hace, nos ponemos en tus manos y te pido que nos envíes tu Espíritu Santo. Amén. En nombre del Muy bien. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Amén. Santo. Amén. Muy bien, vamos a una oración que también por acá encontré muy bonita. Se llama la oración del buen humor y es de un santo que se llama Santo Tomás Moro. Él fue un mártir inglés. Dice así la oración: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden.
Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Acela, dime tú misma de esta oración que te llama la atención. Pues la última frase donde dice, concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser dominante que se llama yo. ¿Verdad? Esa es la frase que me llamó la atención porque realmente yo pienso que al tener el alma sana, ¿verdad? De alguna manera, pues no hay aburrimiento, yo no hago caso a las murmuraciones, todo, precisamente hace unos días sucedió en un grupo de ayuda que estoy de una broma que hizo un compañero. Para algunas compañeras esta broma fue fuerte, no fue, pues no lo debes hacer, no esto más. Sin embargo, a mí me dio mucha risa, me divirtió esa broma porque a mí no se me hizo pesada, ¿no? Entonces, como ahí dice, ni más ni menos, si yo tengo mi alma, mi corazón sano, pues no voy a tener ese aburrimiento, siempre voy a estar abierta a divertirme, ¿no? Pero, híjole, todo depende del ánimo, del buen humor que yo tenga. Yo siempre ahorita ya tiene tiempito que estoy tratando de tener ese buen humor a pesar de las circunstancias y las situaciones que no faltan que se atraviesen en el camino, ¿no? Pero ya a veces sí lo estoy tomando como una broma, a veces digo, la vida, pues sí, efectivamente a veces nos juega bromas pesadas, pero si aprendo a divertirme con ellas, pues sufriré lo menos posible, ¿no? Entonces lo que yo les puedo compartir. Gracias, Acela. Muy bien, entonces sí, a mí esta oración me la compartieron y me parece muy bonita, porque nos dice que aunque estemos en sufrimiento, en dolor, siempre debemos mantener la fortaleza en el espíritu. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que nos ayuda a ver toda esta parte de lo que estamos. Como yo les decía, a veces creemos que nuestra religión es algo mágico, ¿no? Entonces a veces creemos, no, que Dios lo puede todo, ¿no? O a veces creemos que las cosas se hacen así milagrosamente y a veces no ese es el asunto. Esto no quiere decir que Dios no tenga el poder de sanar. Claro, Dios tiene el poder de hacer lo que quiera, de sanar al que quiera y todo. Pero a lo que me refiero es que los procesos de sanación no son mágicos, sino que requieren todo un proceso de fe, de acompañamiento, de sanar con uno mismo. Por eso ustedes se preguntan, ¿pero qué hace que una persona se sane y la otra no? ¿No? ¿Por qué pasa? Es porque en el fondo hay muchas cosas que mira Dios. O sea, la cuestión no es arte de magia, ¿no? Que se prendió y lo disfrutamos, ¿no? Entonces, por eso este tema es tan interesante. Muy bien. Como siempre, yo sé que ustedes disfrutan mucho los videos de la hermana Glenda porque ella da como siempre puntos claves a partir de la Biblia. Entonces vamos a ver un video de la hermana Glenda que se llama Sanar las heridas. Ella maneja un término que se llama resiliencia, que es la capacidad de uno de sobreponerse en los momentos de dificultad. Como ahorita estamos en este tiempo de pandemia. Entonces les pido por favor estar atentos a lo que ella nos dice. Es muy significativo, muy bonito, porque hay que sanar esas heridas emocionales para poder tener una sanación espiritual. Les pido por favor mantener los micrófonos cerrados para que no haya interrupción y ya regálenme un segundo, ya los ubico. En uno de mis viajes a Estados Unidos se acercó a saludarme una mujer después del concierto de oración que habíamos tenido en su parroquia. Era una señora muy elegante, muy alegre y llena de vida. Me dijo, hermana, usted me ve ahora sí, pero yo fui violada, abusada muchas veces por mi padrastro. Mi mamá no me defendió, ni siquiera me creía y no tenía a nadie que me ayudara en ese momento. Pensé muchas veces en el suicidio y estuve a punto de quitarme la vida. Pero escuché por la radio su canción del alfarero y esta canción me dio fuerza para afrontar a mi padrastro, salir de mi casa y sanar mis heridas.
Hoy estoy casada, tengo mis propios hijos, mi propia empresa y tengo sobre todo a Dios en mi corazón. Solo quería darle las gracias y este testimonio para que usted supiera que la palabra de Dios que yo escuché en su canción del alfarero salvó mi vida. Yo me quedé profundamente impactada por su testimonio. Y también estaban en el concierto sus hijos y su marido, a quienes pude saludar. Fue un momento precioso e impactante para mí. Pero ¿cómo esta señora había logrado reconstruirse de nuevo a pesar de las heridas tremendamente dolorosas y traumáticas de su vida? La palabra trauma es una palabra griega que significa herida. Y nuestra existencia humana está sometida constantemente a vivencias que causan heridas leves o muy profundas en nosotros. Frente a estas experiencias traumáticas, a estas heridas tremendas, muchas personas se rompen desarrollando una enfermedad física o una enfermedad psicológica, pero también muchas otras personas afrontando estas mismas situaciones u otras peores, no solo no se rompen, sino que se superan, salen fortalecidas. Esta capacidad de atravesar situaciones traumáticas y dolorosas, saliendo fortalecidos, reforzados, incluso ilesos, se llama resiliencia. La resiliencia es una palabra que se usaba en el lenguaje de la física y la química para describir la capacidad de algunos materiales de recuperar su forma inicial después de que se hubiese ejercido sobre ellos una fuerza que los deformó temporalmente, como la esponja. Tú la esponja la puedes apretar con fuerza, pero si luego dejas de ejercer sobre ella esta presión traumática, la esponja solita vuelve poco a poco a su forma original. Hoy usamos esta palabra en psicología, la resiliencia, para aplicarla a las personas que tienen una mayor capacidad para soportar el estrés, la presión de la vida, las heridas de la vida y las circunstancias adversas. No solo son personas que resisten mejor ante lo adverso y luego recuperan su forma original, sino que incluso después de la experiencia traumática o dolorosa, se recuperan a sí mismas, recuperan su vida de una nueva forma incluso mejorada. La resiliencia para los psicólogos se adquiere en la infancia, en la relación de apego que hayas tenido con tu cuidador, con tu cuidadora o tu figura significativa que te diera protección y amor de forma incondicional en la infancia. Pero, ojo, también la resiliencia se puede adquirir con relaciones sanas con otras personas a lo largo de todo nuestro ciclo vital, y esto puede reparar, entrenar y reforzar esta capacidad de resiliencia en nosotros, aunque sea en edades posteriores. Los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, también podemos hacer crecer y desarrollar en nosotros la resiliencia gracias a nuestra relación de amistad con Dios. Sí, esta capacidad de soportar duros golpes, las heridas de la vida y luego recuperar nuestra forma inicial o incluso mejorarla, la adquirimos y la entrenamos en la casa del alfarero, en las manos de nuestro Dios alfarero. Cuando el profeta Jeremías bajó a la casa del alfarero, Jeremías 18, del 1 al 6, Dios le mostró un alfarero trabajando el barro, y de pronto el barro se estropeó, pero el alfarero volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro, en otra vasija diferente, como mejor le pareció al alfarero. La persona resiliente, dice la APA, la Asociación Americana de Psicología, conserva una visión positiva de sí misma, y esta visión positiva de sí misma la conserva a pesar de todo lo traumático que haya podido vivir. ¿Y qué mejor escuela para adquirir una visión positiva de ti mismo, para saberte barro, pero barro en manos del alfarero divino, que la casa de Dios, la casa de oración en tu interior? Así te sientes un barro amado, conocido y querido por estas manos de tu Dios alfarero. Los expertos nos dicen que la persona resiliente aprovecha la experiencia traumática o dolorosa como una oportunidad de mayor conocimiento de sí mismo, mayor conocimiento de la vida, de las personas. Cuando el barro se rompe o lo rompen, como sucedió en la escena del profeta Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6, es una experiencia traumática, dolorosa, que deja heridas y huella. Pero recuerda, el barro se rompe, pero no deja de estar en las manos de su alfarero. A la experiencia que dejó una herida en ti, que te hizo vivenciar que eres barro, conócela, acéptala, no la rechaces, porque aunque barro seas, eres un barro que siempre está
en las manos de su alfarero, unas manos divinas que te sostienen y te aman. La persona resiliente no ve la tragedia, los obstáculos o las crisis como algo insuperable, sino como algo temporal. El barro sabe que el haberse roto o que personas o circunstancias lo hayan roto no es algo que durará para siempre, pues lo propio del barro es su capacidad de ser moldeado por el alfarero siempre, no de permanecer destruido en un rincón. Por eso el barro sabe que está en las manos del alfarero y que las fuerzas adversas son temporales. Esta conciencia y la confianza de esto le dan fortaleza para resistir las presiones negativas, el estrés y la desgracia. La persona resiliente tiene un gran propósito en su vida también. Se siente con una misión y esto le da fuerza para resistir el mal tiempo. Y luego, pasada la adversidad, retoma su vida y sus metas. El barro en las manos del alfarero sabe que esas manos poderosas y benditas siempre lo recogen, lo reparan y que el alfarero siempre vuelve a empezar de nuevo. Así que no te quedes mirando tu vasija rota, tu barro desparramado. Mira las manos de tu alfarero que tienen un sueño para ti y que no se dan por vencidas, sino que vuelven a empezar de nuevo, haciendo de ti una vasija igual o mejor de lo que eras antes. Cuando hay heridas psicológicas profundas, la tentación es aislarse para llorar o protegerse. Los expertos nos dicen que la persona con resiliencia narra su herida, le pone palabra, la expresa, la comunica, la comparte, la escribe, la canta, la pinta, la danza. De esta forma va reduciendo el impacto emocional de la herida y esta misma herida va encontrando un significado vital constructivo. Háblale a tu alfarero de tu herida, de tu barro roto. Ponte en sus manos, descansa en esas manos que toman tu barro y quieren siempre comenzar de nuevo. No te quedes mudo con tu dolor. Dios, tu alfarero, quiere oír tu voz. Cuando Dios creó el primer ser humano, lo tomó y lo formó del barro, pero además sopló sobre él un aliento de vida, derramando sobre el barro el Espíritu Divino, nos dice el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Ese soplo hace que nuestro barro tenga una capacidad tremenda de resiliencia, porque habita en él el Espíritu de Dios, que siempre hace nuevas todas las cosas y que no se cansa de crear y recrear nuestro barro. Tienes dentro de ti el aliento divino, el Espíritu de Dios, y esa fuerza creadora y recreadora te darán fuerza, sabiduría y resiliencia para, después de atravesar una herida traumática, dolorosa o una situación extrema, puedas con su ayuda divina rehacerte y volver a empezar de nuevo. Pero Dios nos tenía preparado un plus en esta capacidad de resiliencia que tiene nuestro barro. Por nuestro Señor Jesucristo hemos descubierto que el alfarero divino amó tanto el barro que él mismo se hizo hombre, se hizo vasija, se hizo barro. Y esto sí que no los esperábamos. Que el mismo alfarero divino quisiera compartir con nosotros la condición de una simple vasija de barro. Esto no lo esperábamos. Este es un misterio de la encarnación del Hijo de Dios que escapa a nuestra lógica mental, pero no a la lógica del amor loco y apasionado del alfarero divino. Por esta buena noticia, sabemos que nuestro barro no es solo barro, sino que tiene un tesoro, tiene grabada para siempre la impronta, la imagen de Jesús en su interior, y que allí está su verdadera identidad. Y por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la resiliencia de nuestro barro es tan grande que incluso la muerte, el acontecimiento, la herida más traumática que todos vamos a atravesar, no podrá con nosotros. Jesús resucitó y nos mostró que nuestro barro, con la fuerza y el poder de Dios, puede vencer la muerte y resucitar siendo un barro mejorado, libre, transformado para siempre en una vasija nueva, en una vasija esplendorosa que ya no solo lleva en sí la imagen de Jesús, sino que se ha transformado en su semejanza. Cuando compuse esta canción que te invito a escuchar ahora, yo me sentía como esa vasija rota, con mi barro deshecho y desparramado, pero experimenté la fuerza recreadora del alfarero que tomó mi barro y lo hizo de nuevo. Por eso, aunque muchas veces te encuentres con el corazón roto, con tu vida hecha pedazos, te veas lleno de traumas y heridas profundas, recuerda que el alfarero divino
ama tu vasija, ama tu barro, y siempre comenzará de nuevo si tú te pones en sus manos. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Muy bien, muy bonita la explicación, muy bonito el mensaje. Entonces, por favor, van a escribir en el chat que el mensaje les dejó, los que no puedan, pues en el WhatsApp. Muy bien, yo quiero saludar a los que han llegado últimamente y entre ellos quiero saludar a Andrea Bautista. Yo creo que Andrea, que este video te gustó mucho. Ya me imagino por qué. ¿Te parece? Hola, Fray Hugo. Sí, sí, señor, me gustó mucho. Muy bien, y precisamente quiero comenzar contigo a hacerte una pregunta, Andrea. Cuéntalo. Andrea se está conectando desde Colombia, pero ella vive en un lindo pueblo que se llama Ráquira, Boyacá. Allá hay un monasterio muy bonito donde tuve la oportunidad de participar. Pero lo interesante de Andrea es que precisamente sus papás trabajan como alfareros, haciendo vasijas hermosas. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba allá en esa época, allá en ese lugar tan bonito, yo también tuve un momento como de noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, y precisamente escuchar esta canción del alfarero de la hermana Grenda me ayudó a salir ese momento de dificultad. Lástima que aquí en el video no la escuchamos completa, porque la escuchamos como media, pero la canción es muy bonita, le ayuda a uno como a despertar. Entonces yo me acuerdo que que precisamente los papás de Andrea nos invitaron allá al taller para hacer las vasijas. Yo no me acuerdo si Andrea estaba ahí, pero no es fácil, porque usted tiene que tener un movimiento y moverla y se le desbarata, pero yo hice mi primera vasija y para mí fue muy bonito sentir eso. Entonces, ustedes se pueden imaginar uno sentir que está en las manos de Dios y que lo está construyendo, así uno esté destrozado. Entonces, Andrea, yo te quiero comenzar porque tú tienes mucha experiencia en esta parte de alfarería. Entonces, háblenos un poco cómo es ese trabajo, porque es un poco difícil, te escuchamos. Bueno, Hugo, muchas gracias. Pues es un poco difícil porque primero, pues pienso, ¿no? Digamos, mi papá, que es un artesano de tradición de toda la vida, pienso que nació con ese don
y nosotros por ser sus hijos, Dios también nos regaló ese bonito don de amar la artesanía. Entonces es muy bonito porque, por ejemplo, escoger la arcilla y plasmar ahí lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando, por ejemplo, ven a mi papá que arma vasijas en barro, hace figuras en barro con tanta facilidad, entonces como que la persona piensa que es muy fácil y le da como esa ansiedad de coger la arcilla y moldearla como él quiere. Pero cuando llegan al momento, pues hay personas que como que, como que tienen un choque porque no es tan fácil, no es como se ve y pienso que así es la vida, ¿no? A veces uno piensa que la vida es muy fácil y cuando vive la situación uno piensa que la puede afrontar de una manera y no es así. Entonces pienso que esa parte es muy bonita de trabajar la arcilla porque lo ayuda a uno bastante. Muy bien, Andrea. Yo dije que este es el video preciso para Andrea, si llega, parece bien, ¿verdad? Andrea, dime, ahorita te pregunto, tú qué has trabajado más que nosotros, porque pues es bueno así el trabajo de tus papás, ¿no? Y también has hecho vasijas y de pronto algunas se les ha dañado porque el proceso no sale bien, porque todo es un arte. Veíamos en el video que no es fácil seguir la secuencia. Dime, ¿cómo tú relacionas esto de la alfarería o de la arcilla con Dios? ¿Cómo consideras que Dios es el gran alfarero para nosotros? Bueno, Dios es el gran alfarero para nosotros porque nosotros somos sus piezas. ¿M? Y como en la alfarería, no todas las piezas son iguales, son piezas únicas que van a existir. Entonces pienso que así somos para Dios, pero siempre tenemos todos algo en común. Somos hechos de barro, digámoslo así. Muy bien, Andrea, eso es lo bonito. Entonces, aquí nos podríamos quedar las 2 horas hablando de la alfarería y aprenderíamos muchas cosas. Pero después, Andrea, ya después con tiempo nos mostrará fotografías de lo que hacen, de allá del monasterio. Ella tiene mucho porque ella es privilegiada en el lugar donde vive, porque ella vive en una de las regiones más bonitas de Colombia. Vive en un pueblo que se llama Ráquira, en Boyacá, y es un pueblo donde precisamente se hace mucho de las artesanías. El pueblo es mágico, vive junto a un monasterio, el lugar, el clima, o sea, ella es muy bonito el lugar donde vive y qué bonito que nos comparta esta experiencia. Muchísimas gracias, Andrea, y qué bueno tenerla acá esta noche con nosotros, igual a los que acabaron de llegar. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, ahorita sí vamos con esta introducción porque escuchar a la hermana Grenda, escuchar a Andrea Bautista es introducirnos a este tema del libro, como ustedes ya saben, que precisamente lo tengo acá en mis manos, Cuando el cuerpo dice que no. Yo tengo la traducción en inglés, ¿no? Pero también se consigue en español. Ya hemos visto algunos capítulos. La primera, Adriana Camacho, nuestra compañera, nos explicó esta primera parte del libro. Luego, Marta Miranda nos explicó como una segunda parte y hoy vamos a ver 2 partes del libro. Entonces, de verdad, Marta, estamos muy agradecidos contigo por toda su dedicación y toda esta parte de estudiarlo, ¿no? Y darnos ese conocimiento. Entonces, les pido, por favor, están muy atentos porque después vamos a compartir esta primera parte, ¿no? Entonces, bienvenida, Marta. Permítame, le doy compartir pantalla un momento para que puedas compartir las diapositivas. Listo, ya puedes comenzar tu trabajo. ¿Ahí estoy? Sí, muy bien. Ok. Bueno, compañeros, buenas noches. Estamos aquí una vez más para descubrir los capítulos muy interesantes del doctor Gabor Mate. El capítulo se llama Hormonas, Estrés, Represión y Cáncer. Vamos a hablar del cáncer de pulmón. Perdón. El cáncer de pulmón, dice, la gran mayoría de los cánceres de pulmón están producidos por los agentes cancerígenos y promotores tumorales ingeridos al fumar cigarrillos. Eso lo dice el libro de Harrison, Principio de la Medicina Interna. El hábito de fumar aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, no solo de pulmón, sino de garganta, de vejiga
y de otros órganos. Si el fumar causara cáncer, entonces todos los fumadores desarrollarían esta enfermedad, y no es así. Los pacientes se caracterizan por guardarse las emociones. El tabaco no basta, sino la represión potencializa los efectos dañinos. En una ciudad de Europa hicieron un estudio de 1,400 pacientes. Les hicieron muchas preguntas de sus hábitos, de sus estados de salud. Claro, tenían algunas enfermedades ya. Después de 10 años regresan y resulta que de esos 1,400 que estudiaron, 600 fallecen. Y empiezan a organizarlos por grupos y se quedan con los de cáncer en general y de pulmón. Y entonces ahí dicen que el estrés y la represión de la ira había sido un factor determinante para padecer la enfermedad y pues bueno, llegar hasta la muerte. En Estados Unidos, una doctora empieza a analizar todo eso y nace una disciplina que está un poco larga de pronunciar. Se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Es la disciplina que estudia las funciones interrelacionadas con los órganos y glándulas que regulan el comportamiento y el equilibrio psicológico. Y vamos a ver esta pantalla. Está un poquito difícil, pero bueno, no difícil, sino un poquito complicada. Para no decir todo el nombre, vamos a decir PNIE. Esta PNIE es como una central gigante que siempre va a estar en funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Que consta del cerebro, del sistema nervioso, de los órganos, de las glándulas endocrinas y de las células inmunitarias. Ustedes saben que las glándulas endocrinas son aquellas que producen hormonas, están conectadas al sistema nervioso central y de este modo el cerebro habla a través de la glándula tiroides y de la suprarrenal. Alguna vez yo escuché que la glándula tiroides es el director de orquesta de nuestro cuerpo. Las células inmunitarias segregan citocinas, que son las que nos inducen las sensaciones de fiebre, de pérdida del apetito, de fatiga, de necesidad de dormir. Y es cuando nosotros decimos, o es cuando nuestro cuerpo nos dice que está enfermo, que nos sentimos mal. El sistema nervioso consta de dos partes del central y del periférico. Hay células nerviosas, hay intercambios bioquímicos, hay estímulos, recuerden que hay estímulos agradables y desagradables, y al haber estos estímulos se van a liberar elementos químicos y que nos van a provocar malestares. Todo esto se va a llevar a cabo bajo un eje, bajo una línea, que es el eje hipotalámico, hipofisiario y adrenal, que se conoce por el eje HHA. ¿Qué va a ser este camino que yo les estoy marcando para que nos entendamos mejor? Libera cortisol, estimula el sistema nervioso y va a dar lugar a las emociones estresantes, como la tristeza, el enojo, inseguridad y la ira. Ahora vamos a hablar, regresamos a la enfermedad del cáncer. Es el resultado de daños en el ADN de una célula causada por una sustancia nociva como las sustancias derivadas del tabaco. Recuerden que el ADN es el corazón de las células. El cáncer tiene 4 etapas: iniciación, replicación celular y promoción y progresión. En la iniciación se va a dar la descendencia sana o no sana de las células. Pasa a la replicación. En la replicación, si ahí hay una célula no sana, inmediatamente entra la reparación.
Si nuestro sistema inmunológico no está fuerte, no está nutrido, esta reparación no llega a producirse. Y entonces pasa a la segunda etapa, que es la promoción y lógicamente la progresión. Dice aquí abajo, descendencia no sana que produce patologías como tumores, enfermedades autoinmunes o autodegenerativas. Pero algo bien importante, el daño producido por el ADN en las células no va a ser suficiente para provocar un cáncer, sino también un fallo en la reparación. Es decir, la producción y la reparación tienen que estar bien definidas esas fases y cómo se van a llevar a cabo. O cómo más bien, primeramente, fallan esas etapas. El estrés y la represión emocional pueden afectar ambas funciones. El estatus psicológico crónico del individuo juega un papel importante en el crecimiento del tumor o de su disminución. Por ahí dice un médico que tenemos en nuestro cuerpo muchos tumores que crecen, que tenemos muchas células que pueden ser cáncer, pero si tenemos nuestro sistema inmunitario fuerte, intervienen aquí la replicación celular y la reparación que inhibe esa parte del cáncer. También hay factores de riesgo, que son la incapacidad de expresar emoción, especialmente la ira, la desesperanza, falta de apoyo emocional. El aislamiento conduce a la impotencia. Capítulo 8. Cáncer de próstata. Este capítulo tiene un subtítulo que se llama "De esto sale algo bueno". El cáncer de próstata es el segundo tumor más común entre los hombres. Para ello existen 3 tratamientos: cirugía, radiación y quimioterapia. Como dice un paciente entrevistado en el libro, es lo mismo acortar, quemar y envenenar. Es la primera enfermedad maligna humana que se relaciona con las hormonas. Existen evidencias de la relación entre la testosterona y la libido, pero no con la agresividad. En cambio, los estados emocionales sí alteran la producción de testosterona. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros vemos a un hombre muy varonil, porque la testosterona se encarga de eso, de los rasgos físicos del hombre, y pensamos que es el más agresivo, y no es así. Aquí lo dice claro el libro. La testosterona y la libido no están relacionados con la agresividad, pero sí los cambios emocionales pueden alterar la producción de testosterona. La historia familiar incrementa el riesgo de tener cáncer, pero no es un factor clave. Es decir, podemos tener el gen, pero no es necesariamente desarrollarlo. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con cáncer de próstata? Va a tener incontinencia urinaria e impotencia. Este cáncer se desarrolla muy lentamente y es muy agresivo. Un hombre a los 30 años posiblemente tendrá células cancerígenas en la próstata. A los 80, la mayoría. Y a los 50 años, el 42% de posibilidad tiene de desarrollar un cáncer. También puede haber otro tratamiento, que es el tratamiento holístico. Para estos casos hay que examinar cada uno de los tipos de estrés a los que se enfrenta el individuo. Vamos a ver ahora 3 casos. El de Lance Armstrong, ganador de los 7 Tours en Francia, de Roy, y de Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York. Vamos a ver los rasgos emocionales de estas personas.
Lance le detectaron cáncer de testículo a los 25 años de edad, que después se le extendió a los pulmones y después le llegó al cerebro. Él notó un ligero abultamiento en su testículo que en algún tiempo se le volvió dolorosamente grande. No conoció a su padre biológico. Su abuelo era alcohólico, que dejó de beber cuando él nació. Decía que había crecido junto con su madre porque lo concibió cuando tenía 17 años de edad. Su padrastro tenía principios cristianos. Su modo de corrección no tenía nada que ver con esos principios cristianos porque lo hacía con la pala. Y él decía, era difícil soportar la traición a su madre que el dolor físico que le producían los golpes con la pala. ¿Por qué? Porque su padrastro le había sido infiel a su mamá. Le había dolido mucho esa situación que había vivido. Nos vamos con el caso Roy. Él detectó un hundimiento en el testículo izquierdo y tardó 8 meses en acudir al médico. Por pena y de este padecimiento y por recibir malas noticias. Era hijo de hombre violento y con mal carácter. Era castigado amarrado de pies y de manos y aparte lo sacaban al patio. Adoptó el papel de defensor ante su padre con su madre. Ponía la felicidad de otros antes que las de él. Esto lo dice porque él era socio, tenía 2 socios en un negocio. Él opinaba, pero nunca le tomaban en cuenta sus opiniones. No le gustaban tampoco las opiniones de sus socios, pero reprimía las de él. Después de su cáncer, su comportamiento se orientó diciendo, ya no debo complacer a nadie. Nos vamos con el otro, con el de Rudolf Giuliani, cáncer de próstata. Él era inmune a la fatiga, al miedo y a la inseguridad. Dormía solo 4 horas al día. Debía tener control absoluto de todo. No mostraba compasión por los individuos. Mostraba una frialdad emocional extrema. Cuando él fue alcalde de Nueva York, él bajó la incidencia de delincuencia. Precisamente por el cáncer de próstata, él abandona la política y cuando ya está en su tratamiento, él dice, te obliga a pensar quién eres, importancia a lo importante, me entiendo a mí mismo. Muchos síntomas del cáncer. Cuando yo terminé de leer este capítulo, pues siempre me pregunté, dije, ¿habrá de verdad una personalidad del cáncer? Y entonces el capítulo 9 de eso habla. ¿Existe en verdad una personalidad del cáncer con nuestros malos humores, con nuestra represión de ira, con nuestras tristezas enmascaradas con alegrías? ¿Será que habrá una personalidad del cáncer? A ver, vamos a descubrirlo. Vamos a empezar por el caso Jimmy. Jimmy acudió al médico por un dolor de espalda persistente y resultó una metástasis espinodorsal por un cáncer de piel. El melanoma es una enfermedad mortal con tendencia a extenderse a otros órganos y afecta a personas en la flor de su vida. Jimmy era de ojos azules, pecas, apariencia fuerte y de piel clara. Él se casó en la unidad de cuidados paliativos y murió 5 días después de su boda. Cuando muere, entrevistan a su hermana y a su esposa y lo describen de esta manera. Era tranquilo, tolerante, apacible, no era estresado, sí bebía, no era violento, ni frustrado, ni iracundo, era triste, lo dice su hermana.
También su hermana platica que su padre jugaba con ellos. Parecía un niño feliz, pero cuando su papá se enojaba, temblaba hasta el suelo porque les gritaba y los castigaba. Él cargó un dolor emocional de sus padres hasta la muerte. Él también tenía miedo de comunicarles su cáncer que padecía por no causarles un dolor. Él sale de su casa y solamente dejó una carta explicando los motivos. Él quería ser independiente, pero tampoco quería causarles ese dolor a sus padres, y así lo hace. Vamos ahora, en ese hospital también analizan varios casos. Esos casos, los médicos los tratan de hacer ese estudio porque pues quieren prevenir el cáncer de acuerdo a la personalidad de las personas. Y entonces escogen a determinado grupo de personas y les hacen muchas preguntas relacionadas con sus emociones. Una vez que hacen el estudio, obtienen 3 tipos de personas. El tipo A, que son las personas iracundas, son tensos, son rápidos, son agresivos y son dominantes. El tipo B son tipos equilibrados, moderados, capaces de sentir emoción, tienen emociones sin estallidos, y hay otro que sacan, el de tipo C, extremadamente cooperativos, pacientes, pasivos, carentes de asertividad y tolerantes. Este tipo C trata de mantener la fachada de fuerte y de feliz. Y entonces sacan una conclusión. Los resultados revelan una estrecha conexión entre el cáncer y los factores psicológicos preexistentes. Tienden a negar o reprimir impulsos, emociones y conflictos en un mayor grado que otras personas. Y entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿existe o no una personalidad del cáncer? La respuesta es: no existe un tipo de personalidad que provoque cáncer. El estrés fisiológico es el eslabón entre los rasgos de la personalidad y la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la enfermedad y tenemos el estrés, la personalidad. Necesitamos algo que los una para hacer el estrés fisiológico, y solamente así se podrá tener una enfermedad. Pero surge otra pregunta: ¿cuáles son los rasgos de la personalidad? Los contextos emocionales de la infancia interactúan con el temperamento innato. No son un conjunto de rasgos fijos, sino un mecanismo de afrontamiento que una persona adquirió durante la infancia. Eso lo hemos estado viendo, si ustedes lo recuerdan, que la infancia es la etapa clave para provocar una enfermedad, para provocar una emoción negativa. Claro que también existen otras características inherentes al cáncer, que son el origen, el color de la piel, el género, la inteligencia y la reproducción. Vamos al capítulo 10. Este se llama la solución del 55% y vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una de las 2 principales enfermedades intestinales inflamatorias. La otra es la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad común. La inflamación empieza en el recto, se expande hacia arriba. La inflamación es continua, pero se limita a la capa superficial que recubre el intestino. La enfermedad de Crohn, la inflamación se extiende en la totalidad de la pared intestinal. Aparece en cualquier parte del tracto intestinal. Hay tejidos normales y otros segmentos enfermos. ¿A alguien le suena
familiar esto? Espero que no. Síntomas. Hay diarrea, dolor abdominal, defecan varias veces al día o sufren incontinencia. Hay sangre en las heces y experimentan fiebre y pérdida de peso. La ciencia médica dice que las enfermedades intestinales inflamatorias son de origen idiopático o de origen desconocido. El doctor Drochman dice que los factores psicosociales sí influyen sobre la susceptibilidad y actividad de la enfermedad. Pero ¿qué dicen los pacientes? Los pacientes sienten intuitivamente que existe una conexión entre su enfermedad intestinal inflamatoria y su estrés. Aquí yo diría que es cuando vemos una persona y decimos, ay, me cayó en el hígado esta persona. O me voy a tomar un tecito porque se me revolvió el estómago, acabo de hacer un coraje. O sea, lo asocian siempre. Vamos a ver ahora el caso Marta. El caso Marta tenía síntomas como hemorragia, anemia, fatiga, fiebre y dolor abdominal. ¿Cuál era el entorno que vivía Marta? Estaba casada con Jimmy, era un dentista irascible, la intimidaba, gritaba, amenazaba, era agresivo, infiel y la culpaba de todo y además bebedor. ¿Cuáles eran sus eventos estresores? Pues su situación económica, sus infidelidades del esposo. Hubo temporadas que vivía solo con sus hijos porque su esposo se iba a trabajar a otro lugar. También otro evento estresante que sufrió fue el abandono del hogar por asistir a la universidad de sus hijas. Ella visitaba muy frecuentemente el hospital, pues por todo esto que ella padecía, por la enfermedad de Crohn. La curaban, se mejoraba, y cuando el médico le decía que ya la iban a dar de alta, se volvía a poner mal. Y entonces regresaba y estaba 2, 3 días más. Se mejoraba y le volvía a decir el médico, ya te vas a ir a tu casa, y se volvía a enfermar. Entonces ella pensaba, ¿será de verdad que yo no quiero regresar a mi casa? ¿Ustedes qué creen, compañeros, con todo ese entorno familiar? Caso Tim. Vamos a pasar ahora con un diagnóstico de colitis ulcerosa. Tim era obsesivo en su necesidad de agradar. Su madre era muy crítica con sus hermanos, siempre tendía a compararlos. Tu hermano tiene esta casa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo te vistes, mira el trabajo de él es mejor. Estos pacientes tienen madres controladoras, son perfeccionistas y Tim nunca faltaba al trabajo aunque tuviera ese dolor. Caso Tibor. Su diagnóstico era colitis ulcerosa. Él la experimentó durante una época de sensación de desesperanza, temor y aprensión por la muerte de su padre y que queda con la responsabilidad de su madre y una hermana pequeña. Él, al escuchar todo lo que le iba a suceder en su enfermedad, pues investiga sobre su enfermedad y decide tomar el control de ella. Empieza a saber que es por el estrés, que tiene que controlar el estrés y sus eventos estresores los tiene que detectar para poderlos controlar. Y es así como el caso Tibor, pues se mejora muchísimo después, como dice aquí abajo, de tomar el control de la enfermedad. Conclusiones. Vamos a recordar que la inflamación es un proceso promovido por el cuerpo para aislar o destruir partículas nocivas. Vamos a recordar que el intestino tiene la función de la digestión y la absorción,
pero también de proteger el tejido del intestino. Es fundamental para el bienestar del cuerpo. El intestino es más que un órgano de la digestión, es un aparato sensorial con un sistema nervioso propio, íntimamente conectado a los centros emocionales del cerebro. Por ahí dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro. ¿Será cierto? Y bueno, pues continuaremos. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Un fuerte aplauso para nuestra compañera Marta, que dedicó pues muchas horas de estudio a preparar, porque no es nada fácil, especialmente un terreno que uno no domina, el científico con tantas cosas, y ella lo hizo con mucha dedicación y con mucho amor. Muy bien, como les digo, esta es la primera parte, porque ahorita más adelante vamos con la segunda parte, ¿no? Del capítulo, porque hemos querido ahondar varios capítulos para poder terminar el libro prontamente y dar inicio a otro libro que nos van a enseñar también a manejar las emociones. Entonces, muy interesante, muy interesante. Y la cuestión, ¿cuál es acá? Miremos, hay mucha gente que piensa que cuando una persona tiene cáncer, hay gente que piensa que fue que Dios se lo dio. Y lo primero que dice, ¿por qué Dios me castigó? ¿Por qué Dios me castigó con este cáncer o con esta enfermedad mortal? Y siempre le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y, y son muy pocos los que dicen no, o se revisan su vida. Bueno, ¿qué pasó con mi vida? Y si estuvimos atentos a la exposición de Marta, ella nos explicó muy bien que muchas veces es como vivimos dentro del ambiente familiar que se producen estas enfermedades. ¿Qué significa? Que a veces puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser las personas con las que estamos rodeados. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar las emociones. Entonces acá, bueno, yo tengo la versión en inglés del libro y es muy interesante que dice, los numerosos estudios de cáncer, los más identificados con riesgo factor es la inhabilidad para expresar la emoción, particularmente los sentimientos asociados con el enojo, con la ira. Pero ojo, hay como dos extremos. Por una parte, las personas que no pueden expresar todo esto. Y por otra parte, las personas que lo expresan de una forma errónea. Recordemos que las emociones no son malas en sí mismas. Las emociones son algo inherente del ser humano. A todos en algún momento sentimos enojo, miedo, soledad. El problema es cómo orientamos o canalizamos estas emociones. Entonces, también hay mucha pregunta, ¿no? Es que a veces pensamos que las enfermedades pueden ser hereditarias. No estoy diciendo que no lo sea, pueden ser hereditarias, pero ¿por qué justamente dentro de 5 hermanos, solo uno de ellos heredó esa enfermedad? Y el autor concluye, es porque todos estaban expuestos de pronto a heredar esa enfermedad, sino que esa persona vivió más síntomas de estrés en su vida, como están ahí y estas situaciones. Muy bien, esto es como un poco para mirar esta parte. Entonces, de verdad, te felicito, Marta, excelente exposición. Y ya vendremos con la siguiente parte. Muy bien, entonces vamos al compartir para que no se me duerman un poquito y se despierten. Entonces, ¿qué van a compartir acá? Los voy a poner en pequeñas salas de a 2. Entonces van a ser sinceros con otras personas, van a hablar cómo ustedes manejan esas emociones en su vida, cómo ustedes aprendieron, cómo vivieron las emociones con su familia cuando eran niños, con su papá, con su mamá. ¿Ustedes sí expresan adecuadamente las emociones? Entonces, ahorita necesito es que se miren ustedes mismos, ¿no? Porque ahí es donde está la parte de la sanación, ¿no? Entonces, revisen con relación a sus emociones. También pueden compartir cuál emoción predomina en ustedes más. Si predomina el enojo, si predomina la frustración, si predomina la apatía, si predomina cualquier emoción negativa. Entonces, compartan con la otra persona, ábrense y desen consejos o desen como retroalimentación de lo que han aprendido, de lo que hemos escuchado con Marta. Ustedes mismos
aconsejen a la otra persona, dile, mire, esto es así y es todo lo demás. ¿Listo? Entonces, ya les voy a compartir. Entonces, por favor, acepten la invitación para que puedan. Se terminó. Sí, no, pero ya nos metió otra vez. Oye, Muy bien, esto- bienvenidos todos a la sala general. Qué pena interrumpirlos, Gracias. pero ustedes saben que hoy tenemos que ver 2 temas, porque si no, nunca vamos a terminar de ver el libro. Y el libro, pero bueno, es como solo para compartir. La finalidad de este ejercicio es sencillamente, no, es muy lindo uno escuchar la teoría, ¿no? Los casos y lo bien explicado que doña Marta no lo hacen, pero también es bueno aterrizar un poco a nuestra vida, a mirarnos nuestras emociones, qué sentimos. Entonces viene siendo como la finalidad de esta parte. Muy bien, entonces les pido por favor que cierren otra vez sus micrófonos, todos que tengan sus micrófonos cerrados, para que no haya ninguna interrupción. Y vamos a la siguiente parte. Estén muy atentos porque todos vamos conectados. Muy bien, Marta, entonces ya puedes, un momentico, acá le coloco compartir pantalla. Listo, Marta, ya puedes comenzar tu trabajo. Ahí está. Sí, está muy bien, lo vemos perfectamente. Ok. Bueno, nos quedamos en el capítulo 10, iniciamos el 11. Este se llama Está todo en tu cabeza. Y tenemos ahí a la fotografía, pues con aparentemente un dolor de cabeza. Vamos a empezar con los expedientes y de Fiona. Vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. A Fiona se le había extirpado su vesícula biliar. Tenía dolores abdominales sin diarrea ni estreñimiento. Ella decía que era muy raro que sintiera su dolor. Por ahí un doctor le dijo, es que tú tienes dolores de vesícula fantasma, y algo que ella no comprendía. ¿Cuál era su entorno? Miedo a no ser aceptada como es. Tenía un marido con depresión, ataques de pánico y drogadicto. Ella estaba agotada de cuidarlo. Vamos a ver ahora el expediente de Magda. Magda era hija de supervivientes del Holocausto. Era una investigadora médica. Sentía una responsabilidad de culpa con sus padres. Tenía la sensación que era un problema para sus padres. Se sentía atrapada en el trabajo, rechazada por su jefa. Acudió a terapia y el origen de su dolor era la represión inconsciente de ira. ¿Por qué se sentía atrapada en el trabajo? Porque ella no quería ser médica. Ella fue médica porque le taladraron esa idea a sus papás desde el inicio, desde su niñez, porque le decían que debía ayudar a la gente. Entonces ella no le gustaba su profesión. Ella sentía también que sus padres no estaban orgullosos de ella. Imagínense, no le gustaba el trabajo, se sentía atrapada en el trabajo y para colmo, rechazada por su jefa. Eran unos dolores insoportables que ella lo redacta en su entrevista con el doctor Mate, que ya no sabía qué hacer, hasta que por ahí consulta a un médico y le dice, tienes que ir a terapia. Y entonces cuando acude a terapia, pues empieza a darse cuenta que la relación que tenía con su madre no era sana. Y así, poco a poco fue descubriendo que el origen de su dolor era la represión inconsciente de ira. Vamos a ver estas explicaciones del síndrome de intestino irritable.
Estos pacientes se encuentran en la situación de que los estudios médicos no empatan con sus síntomas. Es decir, me duele el estómago, hacen un estudio y resulta que, ¿cómo te va a doler si no aparece nada en sus estudios? Por eso dice ahí, no empatan, no coinciden. Se ha confirmado que estos dolores no se encuentran en el intestino, sino que el sistema nervioso evalúa e interpreta el dolor. Los pacientes con este síndrome activan la corteza prefrontal y esa área no se activa en los pacientes sanos. En la corteza prefrontal es la zona del cerebro donde se almacenan los recuerdos emocionales e interpretan estímulos del presente. Es la activación de la corteza prefrontal no es una decisión consciente, es automática y programada hace mucho tiempo. Es decir, ahí está el baúl de los recuerdos, en la corteza prefrontal. El intestino responde a estímulos emocionales a través de las contracciones musculares, cambios en el flujo sanguíneo y secreción de sustancias biológicamente activas. El intestino está equipado con abundantes nervios sensoriales que trasladan la información al cerebro. En los momentos de estrés emocional, la actividad de las regiones corticales amplifican la percepción del dolor. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestros familiares, ay, me duele tanto el estómago que ya no sé qué me duele? ¿Por qué? Porque las personas de intestino irritable, eso es lo que hacen, magnifican su dolor. Vamos a tomar en cuenta tres cosas. La primera, el dolor intestinal es una señal que el cuerpo emplea para enviar mensajes que son difíciles de ignorar. Cuando el cuerpo ya manda un dolor intestinal, es porque previamente ya mandó un dolor, pero el cuerpo lo ignoró o nosotros lo ignoramos. Nosotros no hicimos caso a algo que sucedió. Y nadie puede ignorar un dolor intestinal. Es por eso que aquí dice que se emplea este dolor para enviar mensajes y ahora sí no lo podemos ignorar. En Estados Unidos hubo un avance médico en el medicamento para curar esta enfermedad, pero lo quitaron del mercado porque provocó una enfermedad que se llama colitis isquémica. Esta colitis isquémica le daba muerte al intestino por falta de oxigenación y de irrigación sanguínea. Entonces los pacientes llegaban hasta la operación y eso pues no se quería llegar a la colitis isquémica, por eso fue sacado del mercado ese medicamento. 3, no tienen por qué recurrir a los medicamentos cuando el impacto de factores psicológicos sobre esta enfermedad se ha demostrado. Si ustedes recuerdan el título, el capítulo, se dice o se llama Todo está en tu cabeza. Capítulo 12. El capítulo 12 tiene un título muy sugestivo y dice, empezaré a morir por arriba. Pobre caballero, se marchita rápidamente. Puede verse claramente en su rostro ese viejo vértigo en su cabeza. No lo abandonará nunca hasta que haya muerto. Además, su memoria se deteriora. No recuerda lo que dice. No puede evocar a sus amigos. Olvida el lugar donde cenó por última vez. ¿Alguien ya sabe de qué enfermedad vamos a hablar? De Alzheimer. Vamos a hablar del Alzheimer. El curso de la enfermedad es observar cómo su memoria y su intelecto
se van disolviendo. Hay una pérdida gradual del control sobre la expresión emocional, el habla, las funciones corporales, la inmovilidad y llegar a la muerte. Es lo peor que le puede pasar a un pensante. Dicen los pacientes, sientes que te desactivas por dentro, ni leo, ni escribo, ni recuerdo ni converso. Apenas escribo, no tengo un hilo de memoria. ¿Qué se daña con esta enfermedad? Las primeras estructuras en deteriorarse es el hipocampo, que interviene en la formación de recuerdos. Juega un papel muy importante en la regulación del estrés. El hipocampo se encuentra en la parte de atrás de la oreja. Atrás de la oreja, en las dos partes, tenemos el hipocampo. Les voy a platicar de un estudio que hicieron con unas ratas. A estas ratas las dividieron en dos partes. La primera parte la trataron a las ratas con mucha delicadeza y a la otra parte de ratas no. Después de un tiempo analizaron el hipocampo de las ratas y resulta que las ratas que las trataron con delicadeza estaban bien, su cerebro no se había deteriorado. Y las ratas que no habían sido tratadas con delicadeza, su hipocampo se encogió. Ustedes deduzcan qué es lo que les pasa a las personas de Alzheimer. Y surge una pregunta muy importante. ¿Podrían la experiencia vital temprana, es decir, en la infancia, la represión y una vida de estrés predisponer a una persona a desarrollar Alzheimer? Y la respuesta a esta pregunta es: una baja capacidad lingüística en edades tempranas, es decir, una baja expresión de nuestras emociones, estaba íntimamente relacionada con la demencia y con la muerte prematura a edades avanzadas. Vamos a ver ahora los casos. Vamos a ejemplificarlos. Jonathan Swift. Él es el escritor de los viajes, de las aventuras de Gulliver. No sé si recuerdan ese libro. Este escritor en sus escritos muestra una expresión sentida y emocional directa. Muestra una ira hacia las mujeres. Sufrió un doloroso daño en su infancia. Fue separado de su madre y lo adoptó su niñera. En sus escritos siempre idealiza a su madre y él escribe: si el camino al cielo es a través de la devoción, la verdad, la justicia y la caridad, ella se encuentra allí. ¿Qué pasaba con Jonathan? Nadie debía tener control sobre él. Sus únicos desahogos eran con mujeres desvalidas y sumisas. Vamos a ver el otro caso. Ronald Reagan. Sufrió un trauma a edad temprana. Todos conocen a Ronald Reagan. Su padre era alcohólico. Tenía cliché en sus discursos. Él siempre decía: no tengo palabra. Se describía como el centro reacio y tranquilo del huracán. Enterró su ira y el dolor profundamente. Y por ahí alguien en una entrevista le preguntó que qué podía cambiar de su vida. Y él contestó: no tener a nadie a quien amar. Pero eso habría que dudarse, porque él siempre manifestaba lo contrario a lo que decía. Cuando una persona le es detectada esta enfermedad Alzheimer,
tiene un promedio de vida de 8 años. Y para saber que tiene esa enfermedad, pues necesitan hacerle estudios de tomografía para ver cómo está el hipocampo, si está dañado o no. Conclusiones. Todas las enfermedades autoinmunes conllevan al desequilibrio en el sistema fisiológico de regulación del estrés, que culmina en la liberación de cortisol y adrenalina. El sello de esta enfermedad está en el tejido cerebral. Las fibras normales son destruidas y reemplazadas por extraños hilos llamados fibrillas y por placas. Evitar una emoción, lo único que se consigue es exponer a las personas a un estrés fisiológico mayor y prolongado. Las alteraciones hormonales e inmunitarias inducidas por el estrés crónico sientan las bases fisiológicas para enfermedades como el Alzheimer. Algunos investigadores rusos la definen como un proceso patológico de una agresión autoinmune. Siguiente capítulo. Capítulo 13. Confusión del sistema inmunitario. William Osler sugirió que la artritis reumatoide tiene con toda probabilidad un origen nervioso. Eso lo dijo en 1892. En la actualidad se refiere al estrés psicoemocional. Las enfermedades reumatoides son la artritis reumatoide, la esclerodermia espondiloartritis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico, conocido como LES. ¿Qué pasa con estas enfermedades y el sistema inmunitario? En estas enfermedades, el sistema inmunitario reacciona contra los propios tejidos del cuerpo, en particular con el revestimiento de las articulaciones, cartílagos o las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las características de las personas con esta enfermedad? Son pacientes que muestran un estoicismo llevado al extremo y una reticencia profunda a buscar ayuda. Es decir, ellos tienen la razón y tienen mucha desconfianza a buscar ayuda. Características generales. Soportan en silencio un malestar. Evitan expresar sus quejas. Son reacios a tomar medicamentos. Sobreviven fingiendo a sí mismas y ante los demás. Tienen impulsos iracundos. En su infancia hubo separaciones tempranas, negación a la hostilidad y son perfeccionistas. Y por ahí algunos pacientes del libro dicen, sé que puedo soportarlo. Quiere decir que minimizan el dolor. En este desbarajuste de límites, las células inmunitarias atacan al cuerpo como si fuera una sustancia extraña. Si nosotros este enunciado lo pasamos a un contexto más concreto, diríamos que en un matrimonio es cuando se produce una infidelidad, o en el ámbito político podemos decir que es un golpe de Estado. Es así como el sistema inmunológico actúa ante estas enfermedades. Y hemos estado hablando mucho de la ira. En el reino animal, la ira no es una emoción negativa. Esa emoción le ayuda a los animales a huir, a salvar su vida. Es una respuesta de lucha. Y se manifiesta con sacar los dientes, con mirar feo, con un gruñido, y se alejan. Pero la ira
nos servirá a nosotros y en el sistema inmunitario? Pues no, ¿verdad? El sistema inmunitario debe tener memoria, debe reconocer entre el yo y el no yo. Debe reconocer los buenos, los malos y los neutrales agentes que entran en nuestro cuerpo. Las moléculas tienen unos receptores inmunitarios llamados autoantígenos. La ira reprimida provoca una inmunidad alterada. Como ustedes pueden darse cuenta, la ira vuelve a salir otra vez aquí. Y lo peor es que confunde al sistema inmunitario. Vamos a los casos. Vamos a ver el caso Gila. Ella tenía o tiene artritis reumatoide. Era una persona sacrificada, flexible, cohibida, tímida, perfeccionista, respiraba con dificultad, columpiaba las piernas al caminar y ella no se daba cuenta. Madre de 2 hijos, trabajaba 10 horas al día por 7 días. Mantenía el patio y el jardín inmaculados porque sus vecinos así lo eran jubilados y ellos sí tenían tiempo de tenerlo así y ella no se quería quedar atrás. Dormía 4 horas. Sus padres la criticaban mucho. De niña, su mamá le decía, ese es el castigo de Dios por haber sido mala. Su marido le pegaba al inicio de su matrimonio. Ahora era celoso y controlador. Robert, él estaba diagnosticado con espondiloartritis anquilosante. Él era un líder sindical de la columna británica. Empezó a sentir dolor en los talones, luego en los hombros y en la clavícula. Trabajaba de 12 a 14 horas, 6 días a la semana. Dormía el tiempo que sobraba. Tenía una personalidad propensa a la adicción al vino, a las mujeres, al juego, a la droga. Nunca le gritó a nadie. Se le congelaron las costillas y respiraba con el diafragma. Controlaba la respiración. Pero eso lo decía porque su mal ya estaba avanzado. Las costillas ya no le permitían hacer otra cosa. Por eso él decía que sí respiraba y con esa respiración que hacía se relajaba, pero más bien era parte de su enfermedad. Aquí, en esta parte, les voy a platicar de un estudio a 36 mujeres adultas. Ninguna padecía enfermedad reumática, pero les hicieron muchas preguntas emocionales y resulta que 14 tenían el factor reumatoide, que es un anticuerpo característico de la artritis. Y estas 14 que tenían ese factor, no quiere decir que estaban enfermas, tenían aspectos psicológicos como la inhibición de ira, la preocupación, la complacencia, la timidez y la meticulosidad. Y dice ahí el libro que si estas personas seguían con ese comportamiento psicológico, posiblemente iban a enfermar de artritis. Vamos a seguir con el siguiente capítulo que se llama Un buen equilibrio, la biología de las relaciones. Esta biología de las relaciones las vamos a ver en 3 ámbitos, en el ámbito individual, en el social y en el biopsicosocial. Perdón. En el ámbito individual, los niños poseen la capacidad de autorregulación biológica y sus estados biológicos internos dependen de su relación con los adultos cuidadores. Es decir, aquí vuelve a tocar a la niñez y a la relación con los adultos cuidadores o sus papás. Ámbito social. Las
las interacciones sociales juegan un papel importante en la regulación del sistema biológico, es decir, cómo nos relacionamos socialmente. El funcionamiento psicológico y las relaciones interpersonales y sociales trabajan juntas, influyéndose ambas. Por esta foto, ¿de qué creen que vamos a hablar? Problema Joyce. Era una profesora de lingüística, tenía estrés autoimpuesto, no sabía decir que no, estaba internalizada la palabra debes. Debes hacer muchas cosas. Ella tomaba más dosis de los medicamentos que le eran necesarios. Había ira en la familia. Tenía un padre soberbio y un hermano iracundo. Ella decía, en mi familia se respira la ira. Ella no era iracunda, era su familia. Vamos a hablar del asma. El significado de la palabra asma es una palabra griega que significa respirar fuerte. Es un estrechamiento reversible de los bronquios, porque las fibras musculares se tensan y al mismo tiempo los bronquiolos se hinchan y se inflaman. Las emociones y el sistema inmunitario es responsable del revestimiento de los bronquiolos. No es la inhalación, sino la expulsión del aire de los bronquiolos estrechados, lo que se ve mermado en el asma. Los pulmones intentan limpiar las vías respiratorias obstruidas, activando el reflejo de la tos. Otra característica, el asma es una de las pocas enfermedades que la medicina reconoce como poseedora de un significado cuerpo-mente. Las emociones influyen sobre la inflamación del asma a través de las hormonas. Casi siempre en la infancia se detecta a los niños asmáticos. Al hacer un estudio que hicieron en varios niños, pusieron una grabación de su mamá con otra persona. Entonces la mamá les hablaba y los niños se estresaban y escuchaban otra voz y ya los niños se calmaban. ¿Quién era el estresante ahí? Y entonces, después de analizar todos esos casos de los niños, concluyen que los sistemas familiares tenían 4 características. Había enredamiento. ¿Qué quiere decir? Que los roles de la familia no estaban bien definidos. Había también sobreprotección, había rigidez y había falta de resolución de conflicto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la causa de las diferencias individuales? ¿Por qué a una persona les afecta más el estrés que a otras? Es por su desarrollo emocional, que es la capacidad de estar en contacto emocional con otro y mantener un funcionamiento emocional autónomo propio. Muy enredado, pero a ver si ahorita le entendemos con estas explicaciones. La persona que está bien diferenciada podrá responder a una aceptación a sus propias emociones, porque ni las va a suprimir y ni las va a mostrar impulsivamente. Aquí es donde entra el funcionamiento emocional autónomo. Es decir, no las va a esconder, no las va a suprimir, ni las va a mostrar impulsivamente. El doctor Michael Kerr distingue 2 tipos de diferenciaciones. La primera es la funcional, que es la habilidad de una persona para funcionar
basada en sus relaciones con los demás. Es decir, las otras personas, llámese esposa, hijos, vecinos, empleados, ellos van a recibir esa carga de emociones. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de soportar mi mal humor, mis comportamientos violentos y mi falta de compromiso emocional. Es decir, yo llego, me enojo, violento y ya descargué mi ira y me voy feliz y contento. ¿Y qué pasa con las otras? Las otras son capaces de soportar y son ellas las que se enferman. Esa es la funcional, aunque su nombre para mí no debería ser funcional. Existe otra, la básica. Es la capacidad de funcionar que no depende de que otras personas hagan mi trabajo emocional. Es decir, permanezco abierto a mí mismo y a los demás. Dice el doctor Michael Kerr, entre más diferenciación básica tenga, menos enfermedad tendré. Conclusiones. El fin último de la naturaleza es fomentar el crecimiento del individuo, llevado desde la dependencia absoluta, es decir, desde la niñez, a la interdependencia de adultos maduros viviendo en comunidad. Es decir, lograr que un adulto sea maduro y además convivir armónicamente en comunidad. Una mayor capacidad de autorregulación en la madurez viene acompañada de una mayor necesidad de autonomía de libertad, de tomar decisiones genuinas. Es decir, si estamos maduros, vamos a tener autonomía y vamos a tener unas decisiones verdaderas. Otra manera de protegerse del estrés provocado por las relaciones amenazadas es el apagón emocional. Las personas que suelen hacer eso se aíslan, se encierran y esto puede evitar la ansiedad y bloquear el estrés, pero no su fisiología. Estas personas están congeladas emocionalmente. Y pues, gracias por escucharme. Muy bien, un fuerte aplauso para nuestra presentadora en el día de hoy. Le agradecemos, Marta. Sabemos que son capítulos con mucha información, pero lo hiciste de una manera muy didáctica y con mucho conocimiento sobre esto. Muy bien, son muchas cosas interesantes, pero ya es tiempo de llegar a unas conclusiones concretas. Y vemos, ella nos habló no solo de una enfermedad, ¿no? Sino nos habló de muchas enfermedades, que hemos visto muchas personas que padecen. Y siempre llegamos a esa misma conclusión, ¿no? Esos factores de estrés combinados con el medio ambiente y todo lo que están ahí. Y lo que es más delicado, ¿no? Que a veces, como decíamos, como lo decía en el último caso, que a veces llega la persona, descarga todas sus negaciones, su enojo, y los que reciben son los que se enferman, no la persona que se fue. O sea, todo el mal que se puede hacer a otras personas, y eso en la relación de pareja, en la relación con los papás, con los hermanos, con muchas cosas. Ahí es donde nacen toda esa problemática de las enfermedades. Pero muy bien, ¿cuánto nos quedan? 4 minutos. Entonces, por favor, van a escribir en el chat y van a escribir en el WhatsApp los que no puedan, qué se llevan hoy del encuentro de hoy para sus vidas. Entonces, rápidamente, sí les voy a pedir que sean concretos en la respuesta. Voy a escuchar a algunos de ustedes, ¿no? Sean, por favor, como concretos. No se gasten más de 1 minuto, por favor, en la respuesta que se llevan hoy. Entonces, Jorge, te escuchamos. ¿Qué aprendiste hoy? Pues bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba la hermana Marta en referencia a los diferentes tipos de cáncer
En este caso, pues bueno, a mí yo un tiempo, ya meses atrás, varios meses, yo llegué a fumar. Digo, no fumaba mucho, pero sí fumaba. Y pues bueno, la manera en la que se puede ir dando el cáncer, estaba el cáncer, ay, ¿cuál es? Bueno, eh, ay, Dios. Ok, el cáncer de próstata que puede tener varias formas de tratar por medio de cirugía o por radiación o por quimioterapias. Pues eso es lo que me llevo. Gracias, Jorge. Muy bien. Escuchamos a Susana. ¿Qué te llevas en un minuto? Bueno, buenas noches hermanos, buenas noches con todos. Igual como ya hemos compartido, pues me llevo igual mucha información y cada vez información donde que me llega y me ayuda también a saber que todas las cosas, como usted dijo, no es porque Dios nos pone, Dios me da esto, Dios me da, a veces son los resultados de nuestras mismas actitudes, de nuestra forma de vida. Entonces, y todo tiene relación, pues con mucha alegría ese video igual la conferencia de la hermana Glenda sobre el alfarero. Entonces, todo tiene relación y con esto de la charla que nos da la hermana Marta, pues sobre el cáncer. Entonces, si todo eso le ponemos en manos de Dios y dejamos que ese alfarero reconstruya nuestra vida, pues vamos a tener más paz, más tranquilidad, pero como seres humanos inmortales, pues el dolor va a haber, la enfermedad va a haber, pero si ponemos en manos de Dios, va a ser más llevadero. Entonces, para mí es una bendición y muchas gracias, hermano Huguito. Gracias, Susana. María Eugenia Morales, ¿qué se lleva en el día de hoy? Te escuchamos en 30 segundos. Bueno, gordito, entonces así. En el día de hoy me llevo que hay que estar más pendiente, hay que estar más pendientes de nuestra salud, evitar tanto estrés, evitar muchas cosas emocionales porque eso hace que nuestro organismo y nuestro cuerpo se altere. Entonces, estar más pendiente de mi cuerpo, de mi salud emocionalmente, pues para evitar todo este tipo de enfermedades. Gracias, María Eugenia. Muy bien. Odilia, ¿qué te llevas tú hoy de este encuentro? Buenas noches, hermanos. Bueno, pues lo que yo me llevo esta noche es de que pues debo de aprender a escuchar a mi cuerpo, debo de aprender a cuidar mis emociones, pues para no dañar a los demás, principalmente pues a las personas con las que vivo, porque pues muchas veces mis emociones negativas que tengo es de que soy intolerante, soy enojona, y pues me llegó eso, ¿no? De que uno descarga, ya nos sentimos bien y pues los que se quedan mal son los demás. Eso es lo que me llevo, a controlar mis emociones. Gracias, Odilia. Norma, ¿qué te llevas hoy? Te escuchamos. Bien, bueno, tiene problemas con el micrófono. Juan Manuel, ¿qué te llevas hoy de este encuentro? Creo que es cuidar las emociones, trabajar mucho con la familia, va a depender de y el ejercicio, que muchas veces es lo que nos olvidamos, para dejar esos estrés, olvidarlos, y creo que es lo que yo recomendaría para mí, para los demás, hacer eso. Es como ahorita con la pandemia, olvidarse lo que está afuera y trabajar uno dentro, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Con eso me voy de cuidar las emociones y mi estrés y trabajar mucho con la familia. Muy bien, gracias, Juan Manuel. Y ya para terminar, Marta, bueno, tú muy bien, te felicito. Se nota que profundizaste en el libro, casi uno pudiera decir que tú eres como la autora del libro porque lo manejas con mucha propiedad y eso está muy bien, ese amor y esa dedicación que lo hace. Pero entonces yo quiero que terminemos con unos
recomendaciones concretas, o sea, ya que tuviste todos esos capítulos a nivel, digamos, lo médico, todo esto, entonces, denos recomendaciones concretas precisamente para evitar, porque esto nos sirve para el futuro, ¿no? O sea, lo bonito de ahorita es que no nos pase como la mayoría de las historias del libro, porque lo que hizo este doctor cuando ya miró a estas personas ya era demasiado tarde porque ya estaban en una enfermedad mortal, o sea, ya estas personas, todas, muy pocas fueron las que se aliviaron porque ya no se podía hacer nada, porque como dice el título del libro, cuando el cuerpo dice que no, ya por una enfermedad mortal prácticamente ya es muy difícil hacer algo, porque eso es una combinación de un proceso de muchos años de negación del estrés, de las emociones y todo eso, ya prácticamente no se puede hacer, pero mientras nosotros estamos vivos nos podemos conocer y tenemos esta oportunidad como de recuperarnos y de evitar lo que no vivieron esas personas. Si esas personas hubieran escuchado este libro, hubieran conocido, de pronto hubieran cambiado y no hubieran llegado a ese extremo. Entonces, Marta, te escuchamos con recomendaciones concretas ya para concluir estos 2 capítulos del libro. Ok. Bueno, la primera recomendación sería manejar bien nuestras emociones, expresarlas adecuadamente. A veces decimos, es que si no lloro o si no grito no estoy contenta. No, creo que hay maneras de decir, de expresarnos, de manifestar correctamente los desacuerdos que pudiera tener con mi familia. Por ahí dice, no suprimirla tampoco. O sea, es hablar. Hablar, como dice, y un buen dicho, hablando se entiende la gente. Número 1, número 2, número 3, hacerle caso a nuestro cuerpo al primer síntoma. Por ahí, si ustedes recuerdan, el síndrome del intestino irritable, hasta que el sistema, nuestro cuerpo nos manda un dolor al estómago es cuando le hacemos caso, pero antes ya nos mandó algo, pero no lo percibimos. Entonces, a ver, ¿por qué me dolió algo? Poner atención a eso que nos manda el cuerpo. Y pues 3, dormir nuestras horas que debemos. ¿Por qué? Porque parece que el dormir nos recupera y nos repara. Ustedes saben que el dormir es, dice por ahí los médicos, un sueño reparador, porque a veces dormimos, pero no se repara nuestro cuerpo. Por ahí todos los casos casi no dormían lo que les quedaba de tiempo y eso también es parte de que puede ser un factor de enfermedad. Aquí no habla de alimentación, simplemente todo el libro habla de emociones. Las emociones, como dice ahí, a veces son buenas porque hay estímulos agradables y desagradables. Vamos a tratar en esta vida que llevamos de tener más estímulos agradables y dejar a un lado los desagradables, que es inevitable, pero pues es parte de la vida y con este pequeño conocimiento, con el compartir que les di, pues espero y con mucho amor lo dediqué, como dice el hermano, pues aprenderlo, agarrar lo que a mí me gusta de esto, lo que me gustó, no ser iracundo, no ser explosivo, no ser con iras de estallar. El gritar no nos lleva a nada. Es todo. Gracias, Marta. Yo agregaría otros 2 a las sugerencias de ellas y que son muy importantes. Una es el ejercicio físico. Si no hacemos ejercicio físico, no vamos a manejar las emociones, no vamos a tener buena salud. Ustedes tienen que dentro de su rutina diaria, por más que tengan que trabajar y todo, tienen que sacar media hora, 1 hora para su ejercicio físico. Eso incluye ir a caminar, hacer aeróbicos en su casa, hacer meditaciones, hacer cualquier cosa, porque si no hay ejercicio, la gente, mejor dicho, la mayoría de estas personas también era por la falta de ejercicio. Entonces, la clave, por eso hay muchas personas que salen a correr, a hacer ejercicio, es por desestresarse de la vida. Entonces, si no hay ejercicio,
en nuestra vida es muy difícil que vivamos sanos. Entonces hay que sacar un tiempo para hacer ejercicio. Y la última recomendación, cultivar esa parte espiritual. Siempre ese contacto con Dios, pedir la sabiduría, pero no solo, como decíamos, no solo refugiarnos en la parte espiritual, sino también conocer nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones, mirar cómo vivimos, cómo es una relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos, para evitar tantas cosas que se pueden evitar. Y no, muy interesante, ya yo les avisaré, creo que ya por ahí dentro de 15 días o la siguiente es mi formación bíblica, pero la siguiente ya Marta nos vendrá ya con la finalización del libro. Es algo muy interesante porque el autor ya da como unas claves para sanarnos. Ya él da 7 claves. De esas 7 claves yo también las tomé para las claves de la renovación de la mente, pero yo las hice en un nivel espiritual, pero yo las tomé de este autor. Entonces nos va a explicar 7 pasos que nosotros tenemos que hacer. Entonces, y ya la explicación del libro son los últimos 4 o 5 capítulos y ya terminamos todo el libro. Entonces es algo muy bonito, entonces los espero que estén con nosotros. Y de verdad muy contento de que hayan participado. Esto lo hacemos por ustedes. Llénense de esta información, consigan el libro, léanlo con más calma porque es mucha información. Marta solo da una síntesis, pero por ejemplo hay muchos casos que mencionan, muchos más ejemplos, pero todo estuvo muy bien. Marta, te agradecemos a ti por este momento, de verdad, muy agradecidos con toda tu labor y queremos por favor que nos termine con la oración inicial. Te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Yo? Sí, Marta. Señor, gracias por este momento. Gracias por este momento de conocimiento. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos das y porque nos permitiste estar en este momento. Ayúdanos siempre, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y yo creo que los estaré invitando por ahí dentro de 15 días o 20 días. Yo les estaré avisando por el WhatsApp cuando será nuestro próximo encuentro abierto para todos ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y nos veremos la próxima vez y que Dios los bendiga. Ya saben, a poner en práctica todos estos elementos que aprendieron acá. Que tengan una feliz noche en el Señor. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, lo mismo. Buenas noches. Feliz noche a Hasta luego. todos. Que descansen. Dios Gracias por bendiga. todo. Descansen.